Todos saludamos a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Este mensaje es un mensaje maravilloso, Dios lo ha preparado. Para mí primeramente, ya aprendí. Ahora para ustedes y ahora para los que se conectan y ven este mensaje que yo sé que va a ser importante para su vida. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Muy bien, vamos a hablar y vamos a callar a los pajaritos primero. Y vamos a hablar hoy de herramientas. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué? De herramientas. Herramientas. Ayer estaba haciendo un trabajo en mi casa y me vi en aprietos un poquito. Me demoré, realmente. No era nada del otro mundo, pero me demoré más de lo que me debía haber demorado. Y resulta que necesitaba instalar unos paneles y necesitaba un taladro. ¿Y un taladro con qué se utiliza? Con una broca, ¿cierto? Se le coloca la broca y uno abre los huequitos rápido, eso es rápido. Pero resulta que de todas las brocas que tenía, la que necesitaba se me partió. Y me tocó empezar a maniarme ahí, a tratar de abrir el hueco con otra broca, más delgada curiosamente. Pero entonces ahí tuve cuidado, porque creo que no tuve cuidado y se me partió la broca. Le hice como mucha fuerza inadecuada y se partió. Y una mucho más delgada, ojo, mucho más delgada, y además de eso no tenía buen filo esa broca. Precisamente por eso hasta de pronto le di una mala fuerza, hasta que se partió. No tenía buen ¿qué? Filo. Buen filo. En cambio la otra que estaba más delgadita, tenía buen filo. Pero la trabajé con cuidado. Que dije, se me parte esta y se acabó. Con cuidado. Buen filo. La que servía no la utilicé bien, se partió, pero no tenía buen filo. La otra que tenía, más delgadita, la supe trabajar y eso me ayudó. Pero entonces me tocó ponerme allá, abrir primero el huequito y agrandarlo después con la otra. Quite, ponga, quite, ponga. Y vamos a hablar hoy de herramientas. Porque decía Jesús, le dijo a alguien, instrumento útil me eres. ¿Instrumento qué? ¿Quién lo dijo? ¿A quién? A una persona común y corriente. No vamos a hablar aquí de fulano de tal, es a una persona común y corriente. ¿Cuántos comunes y corrientes hay acá? Todos somos comunes y corrientes. Bueno, no creo que usted vuele o tenga superpoderes. ¿Sí? Usted es una persona común y corriente como yo. Y aquí quiero traer una pequeña fábula que nos enseña mucho a esto. Se dice que una noche, de hace muchos siglos, en un pequeño taller de carpintería, famoso por los bellos muebles, ojo, por los bellos muebles, que allí se elaboraban, estando totalmente solas las herramientas, surgió una pelea entre todas ellas. Si bien eran trabajadoras, escuche, trabajadoras, conocidas de toda una vida, la discusión apareció a propósito de cuál de ellas era la más importante en el taller y debía, por lo tanto, quedarse con la presidencia para dirigir los debates. El altercado se desarrolló en los siguientes términos. El martillo fue quien dio comienzo a la pelea y con 2 imponentes golpes ordenó silencio, lo que obligó a las demás herramientas
que parloteaban sin escucharse, a enmudecer asustadas. Reivindicaba la presidencia, pues consideraba que era quien debía dirigir la caja de herramientas, por ser el mejor con diferencias, ya que sus opiniones eran firmes y contundentes, saberes respecto de los cuales nadie podía albergar ninguna duda, decía el martillo. Sin embargo, poco a poco, y superados los primeros golpes, el resto de las herramientas comenzaron a protestar y le exigieron su renuncia. La causa, el martillo hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. Era ruidoso y machacante, definitivamente no podía presidir la caja de herramientas ese señor. Abrumado el martillo con la acusación, comenzó a sentirse pequeño y resolvió esconderse en un rincón para no intervenir más. No sin antes solicitar a las presentes que también fuera expulsado el destornillador, dado que se trataba de una herramienta que daba demasiadas vueltas para conseguir algo y ser útil. Muchas vueltas. Todos gritaron que le asistía razón al martillo en solicitar esa expulsión, y avergonzado el destornillador se metió dentro de un cajón. En ese momento dijo la lija: no sé acabar bien las cosas que comienzo y me considero la más idónea para poner orden en la caja de herramientas. De inmediato todos vociferaron: ¡no! Eres áspera en el trato diario con los demás, con quienes tienes constantes fricciones. Pregunto, ¿el Espíritu Santo está hablando ahí? ¿En todo esto? Qué bien. La lija, desolada, se quedó quieta en la estantería desde donde hablaba, pero exigió con voz firme que fuera expulsado también el metro. El metro, porque prejuicioso como era, medía todo según su propia consideración a medida, como si él fuera el único perfecto. Oiga pues, el metro saltó de pronto a lo más alto del taller y dijo: precisamente por esa razón, es decir, por tener la forma de medir, soy el más idóneo para tomar las medidas del asunto que nos ocupa. Todos dudaron y consideraron que tal vez el metro tenía razón, pero pronto comenzaron de nuevo las disputas. No podía ser creíble que alguno o alguien como el metro pudiese ser justo. De repente, interrumpidos, la puerta del taller se abrió y entró el carpintero con un trozo de madera en las manos. ¿Con qué entró? Con un trozo de madera en las manos. Y todos callaron. Se puso el delantal, buscó y reunió a todas las herramientas y comenzó su trabajo. Usó el martillo, la lija, el metro, los tornillos y otras herramientas como la sierra, el destornillador, y convirtió aquel trozo de madera en un precioso mueble. ¿En qué? En un precioso mueble. Al terminar la labor, el carpintero miró el resultado de su trabajo con satisfacción. Organizó las herramientas en la caja, se quitó el delantal, salió del taller y cerró la puerta con llave. Sin embargo, las herramientas retomaron a la deliberación. Fue el serrucho el primero en hablar. Ha quedado claro que todos tenemos defectos y puntos débiles, pero también virtudes y cualidades. Los primeros nos separan. Sí, es así. Las segundas nos unen. Y no existen dudas, es con estas últimas que trabaja el carpintero, con nuestras cualidades.
Y ante estas palabras una sonrisa salió de todas las herramientas. La asamblea en pleno comprendió que no había razón para continuar peleando por la presidencia. El martillo era fuerte, el destornillador una guía, unía y aportaba sostén. La lija servía para limar las asperezas y el metro daba exactitud y precisión. Entendieron que era un equipo capaz de producir belleza y de repente se emocionaron al ver que era una suerte poder trabajar todos juntos. De esta forma la reunión terminó y todas las herramientas se iluminaron de sonrisas, se miraron con complicidad y reconocieron el valor de cada uno y que cada uno de ellos aportaba para la elaboración de preciosos muebles. Tremendo, ¿no? ¿Cómo nosotros somos? Tenemos defectos, pero tenemos cualidades. Los defectos no ayudan, ¿cierto? Pero los tenemos. Pero tenemos las cualidades que ayudan mucho. Y esas son las que tenemos que utilizar, esas fueron las que utilizó el carpintero, con las cualidades que cada una de ellas tenía. Nuestro carpintero, el Señor, el Maestro, eso es lo que hace con nosotros. Él nos toma con todos nuestros defectos, pero también con todas nuestras cualidades, porque Él nos hizo, ¿cierto? Somos hechura de su mano, dice la palabra. Hechura de su mano somos. Y cada uno de ellos es útil, necesario, porque ¿qué hubiera sido del mueble si no hubiera tenido el metro? Queda choneto, de pronto queda cojo el mueble, porque no se toman las medidas precisas. ¿Qué hubiera sido si no hubiera estado la lija ahí? No se afina, no queda ese mueble pulido. Cada una de ellas. Y nosotros realmente tenemos que fijarnos en eso, en nuestras cualidades. No se fije en el defecto de su hermano, no se fije en el defecto de su esposo, de su hijo, no se fije en el defecto de sus padres, no se fije en el defecto de su compañero de trabajo, porque ahí se va a quedar. Ahí se queda y en lugar de ir para adelante, ¿vamos para dónde? Para atrás. Porque nos estancamos ahí. Y pudiendo hacer mucho. Los israelitas podían hacer muchas cosas, pero cayeron muchas veces, no fue una, muchas veces, en no hacer lo que debían hacer con sus cualidades. Por lo contrario, con sus defectos fue a destruir y alejarse de Dios. Porque cuando yo trabajo en la división, cuando cada uno tira para su lado, pues no queda más que un cuerpo destruido. Y ahí no está Dios. Dios está en la unidad. Repita conmigo, Dios está en la unidad. Si tú, con lo que tengas, aportas, ¿estás trabajando para qué? Para la unidad. Y si estás trabajando para la unidad, ahí está ¿quién? Dios. Porque dice la palabra en Hechos, y todos estaban unánimes, juntos, pensando en una misma cosa, en un mismo sentir, dice ahí la palabra, ¿cierto? Pero los israelitas muchas veces no lo hacían. Y dice en Isaías capítulo 10, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento
¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y coge Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que te ama, el Dios que quiere usarte como instrumento útil. Coge Dios cuando nos ve de esa forma, coge y trae enemigos para que nos asole y nos castigue. Y dice ahí en la palabra, en el versículo 5, oh Asiria, vara y báculo de mi furor. O sea, no está hablando de su pueblo, Israel. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Tú vas a ser el instrumento con el cual voy a asolar a mi pueblo. ¿Por qué? Porque mi pueblo se fue. Mi pueblo no está en unidad. Mi pueblo está cada uno por su lado y buscan su propio beneficio y no el del grupo, no el de mi pueblo. Y dice ahí, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quites despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Isaías, capítulo 10, versículo 7. Viene Dios a hacer lo que uno diría, no, pero es que eso es del diablo, porque el diablo no viene sino para matar, para robar y para destruir. Y resulta que aquí vemos a Dios un tanto parecido, haciendo estas cosas. ¿Pero por qué? Porque ha habido un pueblo necio, ha habido un pueblo que piensa es en lo suyo y no en el grupo como tal. Porque hay un padre que piensa es en sí mismo, porque hay una madre que piensa en sí misma, porque hay unos hijos que piensan en ellos y no en su familia, porque hay un empleado que piensa en él mismo y no en una empresa, porque hay un individuo de una comunidad que piensa en él mismo y no piensa en su comunidad. No piensa, sino piensa en él nomás. Y cuando Dios nos ve así, no somos herramientas útiles. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Traer inclusive a otros de afuera y pegarnos una asolada tremenda. Y después decimos, oh Dios, ¿por qué? ¿Por qué está mi familia destruida? Señor, ¿pero por qué? Mi esposo se fue. ¿Pero por qué mi mujer me traicionó? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y resulta que lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Lo que podemos hacer con nuestras cualidades, no lo hacemos. Y Dios tiene que hacer esto. Isaías capítulo 13, versículo 5. Viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. He tenido que decirle varias veces a vecinos venezolanos del por qué están así. Pero también eso es un espejo de por qué puedo llegar a estar así. ¿Sí? Simplemente se olvidaron de Dios. Y Dios tiene que ¿qué? Venir y asolar. Tú eres rico. Diga usted, yo soy rico. Porque el Señor me diseñó con cosas maravillosas. Si usted no lo cree, hermano, se lo estoy diciendo hoy. Usted es rico. Usted es un hombre, una mujer talentosa. Usted tiene virtudes, cualidades, talentos. Pero si no los utilizamos, viene desolación.
como está sufriendo hoy nuestro querido vecino Venezuela, nadando en petróleo. Riquezas por doquier que tenía, pero las puede volver a tener. Porque no se trata del lugar donde habitas, se trata de ti. Tú eres el que ilumina el lugar, tú eres el que transforma las cosas, así como tú eres el que destruye. Veía anoche un documental sobre cómo se ha estado hablando del reciclaje, no desde hace 10 años, hace como 50 años atrás se viene hablando del reciclaje. Pero nosotros seguimos destruyendo y produciendo. No se trata del reciclaje. El reciclaje es muy importante. Pero se trata es de no seguir produciendo cosas que dañan. De eso se trata. Y nos quedamos fue en el reciclaje. Entonces las empresas siguieron produciendo y siguieron haciendo de todo lo que daña nuestro planeta. ¿Sí? Y le pusieron fue un rombito a sus cosas, a sus productos. Ustedes saben cuál es el rombito del reciclaje, ¿cierto? Las flechitas que se unen forman como un triángulo. Y cualquier cosa que producen le ponen el triángulo. Cuando no es eso, no se trata de eso. Se trata de no seguir produciendo lo que nos daña. Entonces no se trata de que usted siga haciendo las cosas. No siga haciendo las cosas mal. Es otra cosa. Dios nos llama a eso. A no seguir haciendo las cosas mal. En Hechos nos habla de un varón, Saulo, Pablo, el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús, estamos dispuestos a no discutir. Pablo dijo, heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Lleno en ese momento lleno no, utilizando las herramientas inadecuadas, siendo un instrumento inútil, siendo un instrumento de muerte. Porque Pablo era un hombre que tenía defectos, pero también tenía muchas cualidades. Y en ese momento estaba utilizando ¿qué? Sus defectos. ¿Sí? Pero cuando se encuentra con Jesús, empiezan a vislumbrarse y empiezan a verse y empiezan a utilizarse las cualidades. Nuestros defectos destruyen, nuestras cualidades sanan y restauran. ¿Aló?
Nuestros defectos destruyen, dividen, asolan. Nuestras cualidades unen, restauran, unen. ¿Sí? Pero en ese momento era un desolador, Pablo. Pero después volvió a ser la persona que debía ser. ¿Mm? Que debía ser. Una persona que generaba unión. Y por eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en la mayoría de los libros, él los escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Y el Señor, levántate, le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Eso le dijo a Ananías, porque Ananías estaba muy dispuesto. Heme aquí. ¿Cuántos están dispuestos aquí? Diga, Señor, heme aquí. Aleluya. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo, ve. ¿Qué le dijo el Señor? Ven. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. No mires las cosas como están pasando. Obedezca, hermano. Porque sí, le cuento que uno hay veces no quiere y no le nace seguir adelante. No sé si hasta de pronto a ustedes les ha pasado. Porque las cosas se ponen tan complicadas, tan complejas, como que nada cuadra, como que todo está al contrario de nosotros en lugar de estar en el sentido. No sé si alguno se ha sentido así alguna vez y quisiera más bien ya dejar las cosas. Porque realmente sí, le digo, lo fácil es abandonar lo que uno está trabajando cuando se pone todo difícil. Eso es lo fácil. Lo difícil es tomar la decisión y quedarse. Eso es lo difícil, pero es lo correcto. Porque el Señor no nos ha llamado para abandonar proyectos. El Señor nos ha llamado para trabajar en proyectos y salir adelante. Y no dejarlos caer y salir adelante. Tú tienes un proyecto que es tu vida, primeramente. Tú tienes un proyecto que es tu hogar, si ya tienes un hogar. Tú tienes un proyecto que es ser esposo, esposa, un padre, una madre. Y eso no lo debes abandonar. Lo fácil será cuando se pongan difíciles las cosas, cuando, no sé, hasta de pronto haya una traición, cuando se pongan difíciles las cosas. Lo fácil será abandonar. Pero Dios no te ha diseñado para abandonar. El Señor te ha diseñado para mantenerte. Porque Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Gracias, Señor, porque tú estarás conmigo. Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Instrumento. Cierra tus ojos ahí y diga, Señor, gracias, porque yo soy instrumento escogido, aleluya. Todos somos instrumentos. Esto no era solamente para Pablo. El Señor nos está hablando a cada uno de nosotros.
Porque el Señor no murió por Pablo solamente. El Señor murió por ti, por ti, por ti, por ti, por cada uno de nosotros. El Señor murió por ti también, tú que me ves hoy en las redes. O sea que instrumento escogido me eres. Hoy el Señor te está diciendo, instrumento escogido me eres. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. No somos iguales, así que nuestros proyectos van a ser un tanto diferentes. Pero tenemos propósito. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí tenía un propósito específico. Pero no creas que tú no tienes propósito, tú tienes un propósito. Tienes que preguntarle al Espíritu Santo, ¿cuál es mi propósito? Pero hay uno que es completamente claro y es para todos. No se ponga a preguntarle lo que usted es. Usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted es una persona que está para predicar el Evangelio a otros, para que otros conozcan de Jesús, para que otros tengan experiencias con el Espíritu Santo. Eso es para todos. Ahí sí no se ponga a preguntar. Pero además de eso, usted va a tener unos propósitos adicionales. Hay unos que son médicos, otros abogados, otros arquitectos, otros veterinarios, otros de todo, otros científicos. Ya esos propósitos adicionales, esos diseños adicionales. Y aquí Pablo era un escritor. También tú puedes ser un escritor. Tenemos diseños, tenemos cualidades, tenemos talentos. Y este talento era para ir en presencia de los gentiles y de los reyes. ¡Wow! Tú puedes tener también ese propósito. No sé, aquí yo no digo que todos van a ir delante de reyes, porque no es así. Pero aquí no sé cuál va a ir. Eso sí es muy posible. Y si usted quiere eso, pídaselo al Señor. Señor, quiero ir delante de reyes, Señor, delante de personas importantes, Padre Santo, a predicar primero tu palabra, que esas personas te conozcan, Señor, y segundo, con mis talentos, Señor, hacer algo útil, Padre Celestial. Porque no se trata solamente de predicar el Evangelio, es importantísimo, mi hermano. Pero ¿qué hacemos con muchos predicadores si hasta de pronto tus talentos adicionales no los estás utilizando? Pudiendo ayudar a alguien con tus talentos y no lo haces. No lo haces. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Ananías era una persona que era obediente. ¿Cómo es que viene a llamar hermano Saulo sabiendo que ese era un asesino de cristianos? Solamente lo hizo por la convicción de lo que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque sabía que había algo que había sucedido ahí. Cuando usted recibe al Señor, hay algo poderoso que sucede ahí. Si hasta de pronto tú lo recibiste hace unos tiempos atrás y hoy no lo sientes, hoy el Espíritu Santo te está diciendo: hoy tienes un propósito. Tú lo tienes porque lo tienes desde que recibiste a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, porque desde ese momento recibiste el Espíritu Santo. Eres diferente.
Si ha pasado el tiempo y ahora te ves otra vez como los demás, no, tú no eres así, tú eres diferente. Porque el Señor ahora está en ti, el Espíritu Santo está en ti. Aviva el don de Dios que está en ti, dice el apóstol Pablo. Aviva el don de Dios. Pero ¿a quién le corresponde a cada uno de nosotros? Avivar el don, ¿sí? Avivarlo. Es tu responsabilidad ya. Nosotros te vamos a apoyar, te vamos a ayudar, te vamos a acompañar. La iglesia acompaña, pero tú eres el responsable de avivar el don de Dios que está en ti. Aleluya. Hermano Saulo. Tremendo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Qué bonito que nosotros seamos esos mensajeros. Tu vecina, tu amigo, la persona que el Señor te pone. Porque nada tenía que ver Pablo con Ananías. Nada, ni amigos, ni vecinos, ni familiares, nada tenía que ver el uno con el otro. Pero el Señor le puso ¿a quién? A Saulo. El Señor le puso a Ananías, a Saulo, se lo puso en el camino. No sé a cuántos te va a poner a ti en el camino, pero sé obediente. No calles, porque Ananías pudo haber callado. Sé obediente y habla. Sé obediente y usa tus talentos. Sé obediente. Porque no sé cuántos te va a poner a ti delante. No necesariamente va a ser el familiar. Es importante y tienes que estarlo haciendo. No necesariamente tiene que ser el vecino que ves todos los días. Es importante y tienes que estarlo haciendo. Te va a poner hasta un pleno desconocido. Hasta una persona que usted sabe que esa persona se merece la cárcel, en lugar de yo estar orando por él. Porque Ananías yo creo que pensó primeramente eso. Y eso fue lo que dijo. Un momento, Señor, pero es que Él es el que persigue la iglesia, tu iglesia. Él es el que está matando cristianos. ¿Cómo me mandas? Primero le dijo eso. Y sí, el expediente de nuestro amigo Pablo no era como el mejor para los cristianos. Y el Señor te va a colocar personas que su expediente no es el mejor. Tan bonito uno predicar a personas buenas. Bonito, ¿cierto? Predicar a personas que no le hacen mal a nadie. Bonito, ¿cierto? Fácil. Personas que usted le va a decir acepte a Cristo. Ay, sí, Señor, ya voy para allá. Tan chévere sería predicar así, ¿cierto? Pero el Señor nos coloca a personas con defectos, destruidas, con mañas, con rencor, con odio, con muchas cosas que nada que ver. Pero el Señor le dijo a Ananías, ve. Y Ananías fue obediente. Porque sabía lo que él tenía, sabía por qué el Señor lo había puesto. Hasta de pronto tú no sabes o se te ha olvidado. Si no sabías, hoy te lo estoy contando, el Espíritu Santo te lo está diciendo. ¿De quién eres en Cristo? ¿Quién eres? ¿Y para qué eres? Para dar vida, para construir, para restaurar, para unir, para volver a Cristo a la gente. Para eso el Señor nos ha colocado. Somos nosotros los que tenemos la potestad de decidir qué tipo de instrumentos seremos. Y aquí nos habla el Señor en Romanos 6:12. Dice el Señor en Romanos 6:12, no reinen
pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo de que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es concupiscencias, iniquidad. Concupiscencias tiene que ver con lo que me gusta, pero que no es de Dios, ¿sí? Iniquidad es mi maldad, ¿sí? O sea que yo puedo prestar mis miembros, mi cuerpo, a que se deleite en cosas que no son de Dios, ¿cierto? Pero que me gustan, pero no son de Dios. Yo sé que usted tiene cosas que le gustan, o hasta de pronto quisiera hacer, pero no es de Dios. ¿Sí? Cuando le saca el genio a usted, su esposo, su hijo, eso forma parte de sus concupiscencias, porque usted quisiera hacerlo. Quisiera responderle con 4 piedras, ¿sí? Pero eso no es de Dios. ¿No es de qué? No es de Dios. Y hay cosas que sí son maldades que uno puede estar haciendo, ¿sí? Que se presentan, se atraviesan, ¿sí? Decisiones, son decisiones diarias. Hoy tienes decisiones para que tú como instrumento seas inútil o seas útil. Sino presentaos, versículo 13, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tú eres una persona viva, tú eres una persona que puede ser justa. Necesitamos trabajar en eso. Yo necesito trabajar en eso. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si usted todos los días tiene eso presente, que no está bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿qué es estar bajo la gracia? Y que tener presente eso todos los días, de que gracias al Señor, gracias que Él me amó, gracias que Él murió por mí, gracias porque aunque era malo, aunque tenía muchos defectos, aunque inclusive estaba en lo más bajo de la sociedad, Él me amó y me recibió. Gracias, Señor. Si tú tienes presente eso todos los días, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por mi hogar, lleno de defectos, eso sí, pero gracias, Señor. Sea agradecido. Gracias por ese trabajo, gracias, gracias, gracias. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La gracia, el amor a Dios, el tener presente eso todos los días, ese es nuestro motor, nuestra gasolina para ese motor, para estar alimentando. Que tú te des cuenta hoy, gracias Señor por todo lo que me das, aunque no lo merezco, Señor. Aún la misma vida me la diste, Señor, hoy. Pude haber amanecido muerto. Muchos se acuestan y no amanecen, ¿cierto? Un derrame, un infarto fulminante y no amanecieron. Muchos se van de la casa a trabajar y no vuelven, ¿cierto? A muchos les ha pasado eso. Entonces, gracias Señor por hoy. Y mañana le vas a volver a decirse, gracias Señor por hoy. Gracias Señor por hoy. Gracias, pero ¿por qué gracias? Por esto, por esto, por esto. Téngalo presente, mi hermano. Así usted va a vivir una vida hermosa, no amargada.
Porque sí, muchos se amanecen y se despiertan. Ojalá me vaya hoy bien, porque es que ayer me fue súper mal, porque es que esto, porque es que lo otro. No, y amaneció y yo, ay, no, qué pereza. Ay, amaneció oscuro. ¿Sí? ¿Qué vida es esa? Si ya desde que se despertó está amargado. Eso no es vida. Y mucho menos vida para los que viven con usted, hermano. Si ya la primera expresión en su boca fue un desaire para la mujer, un desaire para el hijo, un desaire para la vida. Usted es una persona tóxica. Hay que cambiar, hermano. Usted ha elegido ese día lo peor, elija lo mejor. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso. Lo voy a vivir plenamente, Señor. Voy a ser el mejor empleado, voy a ser el mejor esposo, voy a ser el mejor hijo. Ayúdeme, Señor. Ahí sí, siempre es importante pedir ayuda. ¿Sí? Porque si usted no pide ayuda, el Espíritu Santo hasta de pronto lo va a querer hacer, pero ya a la salida ya la embarró. ¿Sí? ¿Por qué a la salida la embarró? Bueno, hasta de pronto todo estuvo bien en la casa, ¿sí? Salió bien y resulta que el vecino o se le atravesó o el perro lo mordió y ya ahí se amargó, ¿sí? O se subió, o lo dejó el bus, se le hizo tarde y ahí se amargó. No, usted tiene que estar bien desde que se despierta hasta que se acueste. Confianza en el Señor. Confianza en Dios, pero de agradecimiento, porque usted es una herramienta útil, útil y necesaria. Usted es necesario. Si hay veces uno dice, nadie es necesario en todo lugar. Nadie es indispensable. Hermano, no, porque cuando usted se va me da tristeza, hermano. Usted es necesario e indispensable. Usted no está ahí porque está ocupando una silla. Usted está ahí porque el Señor lo puso ahí y gracias a Dios. Porque o le ayudo o usted me ayuda o nos ayudamos, ¿sí? Es importante es eso. Usted, cada uno de nosotros somos importantes. Entonces no se crea ese cuento, porque ese cuento no está bien. Usted es útil, indispensable. Su hogar lo necesita. Su hogar lo necesita. ¿Qué sería de nuestra esposa sin su esposo? ¿Pero qué sería de su esposo sin su esposa? ¿Qué sería de sus hijos sin sus padres? Hay procesos de evolución, sí, nosotros no somos eternos, pero cuando se va el padre, cuando muere la madre, cuando muere el hijo, los vamos a extrañar y los vamos a recordar, porque eran indispensables ahí. Imagínense hasta el perro, cuando le muere el perro, usted llora, y si un perro es indispensable, ¿cuánto más usted para su hogar? ¿Cuánto más? Así es. Iban indocumentados, allá metidos en una tractomula, camuflados, se accidentó y todos murieron. Entonces no tenemos nosotros la vida comprada, pero disfrutemos diariamente la vida, pero con las herramientas que el Señor le ha dado a usted. Usted es un instrumento útil. Y dice la palabra, ya terminando, 2 de Timoteo 2:14.
Ponte sobre tus pies ahí. Segunda de Timoteo 2:14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, nosotros muchas veces nos montamos en discusiones, en alegatos, en cosas que nada aprovechan. Primero hagas esa pregunta: ¿esto que estamos haciendo aprovecha? ¿Realmente esto está sirviendo para unir la familia? ¿Realmente las palabras que estoy diciendo van a servir o no van a aprovechar? Por lo contrario, van a dañar, van a dividir. Hay cosas que hacemos y son inútiles, no sirven, no van a aprovechar. Entonces piensa para hablar, ¿sí? Pídele guianza al Espíritu Santo. Esto que voy a decir o que quiero decir va a ayudar, ¿sí? Antes de que lo diga. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Con qué? Con diligencia. ¿Diligencia qué es? Hacer las cosas bien, con ganas, hermano, ¿sí? Concentradito en lo que tiene que hacer. Ser diligente, ¿cierto? Procura, o sea que téngalo presente todos los días. Procurar es eso. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No sé si tú hoy tienes algo de qué avergonzarte. Cuando el Espíritu Santo habla, Él nos muestra nuestros defectos, pero también nos muestra la salida. Y hoy te está mostrando hasta de pronto sí tus defectos, lo que has hecho mal, lo que no debes hacer, pero también te está diciendo: haz esto, haz esto. Usa bien la palabra de verdad. Usa bien lo que puedas hacer, hazlo bien. ¿Sí? Si usted tiene que hacer un arroz, hágalo bien. Si usted tiene que bañar a su hijito, a su bebé, hágalo bien, con amor. Si usted tiene que atender a su esposo, a su esposa, hágalo bien. Tremendo cuando las cosas se hacen a la mala, ¿no? Porque tocó eso, le sirven a uno las cosas ahí casi que se las botan en la mesa. Lo que hicieron ya se nota, es que se nota que lo hicieron sin amor. Es hacerlo bien. Cada cosita, buscar y hacerla lo mejor posible. Usted puede servir un plato, ¿sí? Fíjese, los chefs hacen hasta unas obras de arte ahí en ese plato. Uno casi que ni quiere comer porque la daña. Sí, está tan bonito eso. Pero en cambio hay otros platos que los sirven ahí. Se nota que no hay amor, ni estilo, no hay nada ahí. Que se vea que cuando usted prepara un alimento, ¡ay! ¿Cómo lo? Uy, tan bonito. Y sea agradecido. Que cuando usted haga las cosas, las haga para que la otra persona se sorprenda. Hágalo bien. Usted lo puede hacer bien. No piense en sus defectos, piense en sus capacidades, en sus cualidades. Y si los ha dejado por allá arrinconados, como le pasó por al martillo, no, sáquelos y utilícelos, porque van a hacer algo bonito.
mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirían más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Tremendo que lo tengan a uno ahí presente, qué vergüenza. Diría uno, vergüenza ajena. Porque parece que este par, Himeneo y Fileto, pudiendo hacer las cosas bien, las hicieron ¿qué? Mal. No sé cómo quieres ser tú recordado, pero yo quiero ser recordado como que siempre quería hacer las cosas lo mejor posible. Y que cuando hacía las cosas las hacía bien, con amor, con perfección, buscando siempre lo mejor. Yo quiero ser recordado así, de esa forma. No así. Nos compara como gangrena. Tremendo. Que carcome, daña, pudre, huele mal. Que se desviaron de la verdad. Ojo, se desviaron, o sea que iban bien. ¿Aló? Iban bien. Pero tú o yo nos puede pasar de que nos desviemos. Así que nos tenemos que cuidar. ¿Y cómo te cuidas? Todos los días dándole gracias a Dios. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino de Dios. ¿Sí? Agradeciendo y utilizando bien lo que tienes, utilizando bien lo que eres. Sí, acá hay altos, bajitos, gorditos, adultos, jóvenes, acá hay de todo. Pero no por eso quiere decir de que usted sí, pero usted no. No, todos tenemos esas cualidades maravillosas aquí. Todos tenemos al Espíritu Santo aquí. Todos tenemos la oportunidad de hacer lo mejor, de ser herramientas útiles. Cierra tus ojitos y dale gracias a Dios. Porque dice el Señor, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Aleluya. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor, Dios te conoce hoy. Hoy te está diciendo, yo te conozco. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificando útil al Señor. Útil al Señor. Y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y dice el Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Dios nos permite ser instrumentos útiles. Señor, te damos gracias. Gracias porque por tu misericordia, por tu gracia, Señor, nos diste talentos para ser útiles.
Levanta tus manos ahí y dale gracias al Señor. Pídele perdón a Dios si ha habido momentos en los cuales has sido un instrumento de deshonra. Pero hoy te dice el Espíritu Santo, tú eres y puedes ser un instrumento de honra, útil. Tú puedes restaurar, tú puedes bendecir, tú puedes unir, tú puedes alimentar. Tú eres un fruto, tú eres un árbol fructífero, dice el Señor. Tú estás para dar fruto, aleluya. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por mi hermano, por mi hermana, por aquella persona que hoy está viendo este mensaje por las redes. Señor, gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú los haces útiles. Tú, Padre Santo. Y que ellos día a día digan, Señor, quiero avivar el don de Dios que está en mí. Que tu Espíritu Santo me guíe hoy. Gracias, Señor, porque este día lo voy a hacer lo mejor posible, Señor. Este día voy a crear vida y no muerte. Hoy este día voy a unir y no dividir, Señor. Hoy, Padre Santo, voy a consolar y no a destruir, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre Celestial. Bendito eres tú, Señor.